Bien, jóvenes, tenemos ahora el teorema derivada de una transformada. Cuando yo tengo una función acompañada de t elevada a la n, esa tn a la n representa la enésima derivada de la transformada de f de t, que es f de s. Este menos 1 a la n me indica el signo. Si es t a la 1, entonces menos 1 a la 1 es 1, negativo. Si es 2, menos 1 al cuadrado es positivo. Lo que concluimos es que cuando la n es impar es negativa y cuando la n es par es positiva. Esto está demostrado en el módulo. Se demuestra transformada de t por f de t por definición de transformada de Laplace, t cuadrado f de t, y finalmente se llega a la conclusión que para t a la n f de t obtenemos esta fórmula. Esa es una demostración matemática por inducción matemática. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? Bien, obsérvese este ejemplo. Ejemplo número 1. Si a mí me mandan a calcular la transformada de t cuadrado por e a la 3t, usted tiene dos opciones para resolver ese problema. Porque si usted recuerda el primer teorema de traslación, ¿cierto? Que me dice que a la t por f de t es igual a f de s menos a. Entonces, cuando yo tengo este producto, si alguien visualiza que es el primer teorema de traslación y lo resuelve por allí, claro que está correcto. Entonces, ¿cómo lo haría usted si aplica lo anteriormente dado? Usted va a calcularle la transformada a t cuadrado, donde la exponencial traslada a s menos 3. Luego, ¿qué hacíamos? Nosotros transformábamos t cuadrado, que era 2 factorial, sobre s al cubo, cuando s tiende a s menos 3. Y finalmente, usted sustituía la s por s menos 3, en este caso, y la eleva al cubo. ¿Qué ocurre ahora? Que se les está dando un teorema donde si el estudiante de pronto no lo veía por primer teorema de traslación, recordaba que esto era igual a menos 1 al cuadrado, donde ya ustedes aquí no tienen que escribir esto, sino que, como les dije, cuando es par es positivo, por la derivada, por la derivada, segunda derivada de la transformada de la exponencial. Si no me voy directamente, aquí está. Vuelvo y repito. Esta t cuadrado es menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, por la segunda derivada de ds al cuadrado. ¿De quién? De la transformada de e a la 3t. Si no lo hago directo. O sea que mi f de s va a ser igual a 1 positivo. Usted primero transforma a e a la 3t, que todos sabemos que es una fórmula sencilla. Eso es igual a 1 sobre s menos 3. Y luego procede a derivarla. Entonces, la segunda derivada, aparte, si usted quiere, el s menos 3 sale más fácil elevarlo a la menos 1, de manera que voy a buscar la derivada primera de esta función, que la he acomodado aquí al ladito, y eso va a ser igual a menos s menos 3 a la menos 1 sería menos 2. Ahora,
Si no lo hacen así, tienen que derivar como un cociente. Y la regla del cociente es más larga. Cuadrado de lo de abajo, derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos derivada de lo de abajo por lo de arriba. ¿Correcto? Sí. Prefiero subir porque es mucho más rápido. Entonces, fíjense que yo de segunda pongo primera porque ya aquí está derivada la primera vez. Y ahora vuelvo y derivo y menos por menos sería más. Ya no pongo símbolo de derivada porque ya lo estoy derivando. Sería 2. Iba a acomodarla de una vez, pero vamos a hacerlo mejor haciendo los pasos. Vuelvo y repito, menos por menos más, copio la base, que es ese menos 3, y menos 2 menos 1, menos 3. Finalmente, mi f de s es igual a 2 sobre s menos 3 al cubo. Como ustedes observan, nos da igual respuesta. Claro que no todo problema tengo la opción de irme por dos lados. Este ejemplo 3, que se los voy a dejar de tarea, usted va a calcular la transformada de t por coseno de 3t. Entonces, obsérvese que aquí ya usted no tiene opción, porque el coseno no me genera nada. Aquí, cuando usted tiene este producto, no son las fórmulas básicas. No hay una exponencial para yo decir que es el primer teorema de traslación. No hay un escalón para decir que es el segundo teorema de traslación. Entonces hay que recordar que la t dentro de la transformada implica derivada de la transformada de f de t. Entonces les queda de tarea este y vamos a proceder a obtener el corolario. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que la transformada de t a la n por f de t, es la fórmula que tienen allá en la diapositiva anterior, es menos 1 a la n por la enésima derivada de s de n de f de s. Ahora bien, chicos, si yo le aplico la inversa a ambos lados, se la voy a aplicar, pero la fórmula que vamos a ver funciona nada más cuando la n vale 1. Así es que si la n vale 1, tengo t por f de t. Esto aquí es negativo. Aquí sería primera derivada de f de s. Si yo aplico inversa a ambos lados, me va a quedar tf de t igual inversa, saco el signo menos, de la derivada de f de s. Entonces, a esto yo le llamo las mancuernas de la transformada de Laplace. ¿Por qué le llamo las mancuernas? Porque eso se maneja en problemas de este tipo, que hasta ahora no habíamos visto. Si yo les busco la inversa al logaritmo de s menos 1 entre s más 1 o más 4, o lo que ustedes quieran, en las inversas que habíamos visto hasta ahora, en ninguna se presentaba el logaritmo. Entonces, una de las posibilidades es que yo derivo dentro de esta derivada, yo derivo dentro de esta inversa, pero si adentro de una inversa yo derivo, afuera integro. Y ustedes quizás ahora no entenderán, pero la integración sería igual a 1 entre t. Esa es una mancuerna. La otra mancuerna que yo les voy a enseñar es que a veces a mí me conviene integrar adentro de la transformada inversa. Y si adentro integro, afuera derivo. Y quizás ahora sí entiendan por qué derivar en transformada de Laplace es la t. Entonces, repito, cuando tengo inversas que no son las acostumbradas, puede darse una de estas dos.
Si adentro derivo, para no alterar el problema, afuera integro. Y si adentro integro, entonces debo multiplicarlo por lo que representa para mí la derivada en t. Entonces, bien, obsérvese. Aquí me conviene, y cada vez que tienen logaritmos, son problemas típicos, derivar adentro. Como me conviene derivar adentro, entonces yo coloco menos, o sea que el menos este que está acá, este que está aquí, yo lo dejo afuera, también lo puedo dejar acá adentro. Entonces yo coloco el menos afuera, coloco 1 entre t y adentro derivo. Entonces mi f de t va a ser igual a menos 1 entre t inversa de, derivamos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Me conviene aplicar primero la propiedad de logaritmos y eso sería igual a logaritmo de s menos 1 menos logaritmo de s más 4. F de t sería igual a menos 1 entre t, la inversa de, derivo logaritmo de s menos 1, eso sería igual a 1 sobre s menos 1 por la derivada de s menos 1 que sería 1. Menos, ahora derivo logaritmo de s más 4. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de s más 4? 1 sobre s más 4 por la derivada de s más 4 que es 1. Entonces, obsérvense que como pude derivar adentro sin afectar la transformada inversa, porque adentro derivé y afuera multipliqué por la integración que no hemos visto hasta ahora, pero que lo representa 1 dividido entre t, puedo yo perfectamente aplicarle transformada a 1 sobre s menos 1. Lo voy a hacer directo, no voy a separar. ¿Y cuál es la inversa de 1 entre s menos 1? E a la t. ¿Y cuál es la transformada inversa de 1 sobre s más 4? E a la menos 4t. O sea, que mi f de t va a ser igual a, voy a multiplicar por menos, así que me va a quedar e a la menos 4t menos e a la t, todo eso dividido entre t. Y como ven, hemos visto la derivada de una transformada en donde la t por la f de t significa derivada n1 primera, n2 segunda, n3 tercera. Si hay involucrado otro teorema, pueden irse por otro camino. Y en la inversa tenemos el corolario, donde esto que les encerré representa verdad y algo que quería observar o que observaran es que esta t pasa dividiendo. En donde lo que hice en el ejemplo fue derivar adentro y afuera esta 1 entre t, repito, significa integración. Entonces, como les decía, cuando tienen un problema donde no se le aplica nada de lo que hemos visto hasta ahora, pudiera darse que derivar adentro hace que yo le pueda transformar a la derivada de lo que yo hago. Pero para no alterar el problema, repito, integran afuera. Más adelante, cuando conozcamos el de la integración, este resultado lo vamos a usar para llegar al problema original. Con esto, pues, hemos concluido transformada derivada de una transformada y su inversa, que es un corolario.